le damos un tinte místico, una epifanía que no lo merece. A veces solo estamos enamorados de algo que queremos hacer, lo cual, insisto, no está mal, pero es solo que estamos enamorados de una imagen, de una foto, de una fotografía. Hay gente que se casa porque está enamorado de la fotografía de la boda. Hay chicas que se casan porque dicen, ay, yo siempre me vi con el vestido que la abuela me va a dar para que me case. Ella lo usó en 1942. Está amarillo el vestido, pero se lo va a poner. Y está enamorado de la foto, no del matrimonio, de emprender una vida, ni del muchacho con el cual va a enlazar su vida por el resto de su existencia. Pero hay gente que se enamora de una imagen en todos los ámbitos. Y le dice, ese es mi llamado. No, recibir un llamado de Dios no es lo mismo que dedicarse a aquello que soñamos o cumplir una fantasía que tenemos. Dios lo llamó a Moisés y le dijo, preséntate, Moisés, ante el faraón, que es el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Dile que tiene que dejar libre a su fuerza laboral, a su mano de obra, para adorar a un Dios que él no conoce y que él no cree. Y luego, como si fuera poco, convence a un pueblo testarudo y tímido que tienen que huir al desierto. Ese es tu llamado. Y Moisés dice, heme aquí, envíalo a Aarón. Después Dios lo llama a Jonás y le dice, dirígete a Nínive, la ciudad más corrupta, la más violenta del mundo en este momento, y dile a sus habitantes que se decidan, o se arrepienten o mueren. Y Jonás dice, ¿a qué hora pasa la ballena que va para la dirección contraria? Dios lo llama a Jeremías a predicar a un pueblo que no quería escucharlo. Y Jeremías, cuando recibe el llamado, dice las Escrituras que lloró tanto que desde aquel entonces se lo conoce como el profeta llorón. ¿Qué te parecería tener ese título? ¿Cuál es tu llamado? Bueno, mi tarjeta de presentación, evangelista llorón, pastor gimoteador o quejoso. Entonces, cuando Dios llama a Abraham a abandonar el hogar, a Gedeón a dirigir un ejército, a Esther a parar un genocidio, a María para dar a luz el Mesías, sus respuestas nunca fueron, uy, sí, era el sueño de toda la vida, como dije hace unos meses atrás. No me imagino a María, quinceañera, adolescente, vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Uy, sí, mi sueño de chiquita, siempre quise que me embarace el Espíritu Santo. No hay uno que diga, ese era mi sueño. Toda mi vida me imaginé caminando por el desierto con 4 millones de rebeldes. No. Y yo en estos años he aprendido que si la tarea que Dios me está asignando es algo que yo podría manejar con mis propias fuerzas o está a la altura de lo que yo podría hacer, quizá lo más probable es que no venga de Dios. Porque ¿para qué necesito a Dios si yo lo puedo hacer? Cuando voy a los llamados genuinos de Dios son tipos de tareas que Dios asigna que va más allá de lo que el hombre puede hacer. Dios no llama a Moisés para que pastoree un par de ovejas más. No llama a Gedeón para que vea si puede hacer algo. Le dice que con 300 soldados tiene que hacer frente a miles. Si Dios no está en la ecuación, no lo puede lograr. Yo conocí alguna vez una charla privada entre un pastor y uno de sus líderes más cercanos. Que no salga de acá, porque yo la conocí, que no salga de ustedes. Resulta que este líder cercano le dice a su pastor que Dios lo llamó y que quiere ser un pastor independiente. Y entonces su pastor le preguntó, ¿y qué realmente te gustaría hacer siendo pastor de tu propia congregación? O sea, en otras palabras, ¿qué crees que harías que no estés haciendo ahora aquí? Y el muchacho respondió, bueno, yo voy a predicar, voy a salvar almas, voy a hacer evangelismo, voy a ayudar a los pobres. Y el pastor le dijo, pero no es lo que estás haciendo ahora. Sí, dice, pero si yo lo hago para mi propia congregación, no tengo que reportar a nadie, la gente va a verme en todos lados, mi foto va a estar ahí, porque si me quedo siempre voy a estar condenado a no ser el número uno, el pastor principal. Y entonces su pastor le dice, bueno, tienes razón, pero me temo que no tienes un llamado divino, sino que lo que tienes es ganas de ver tu foto. Lo cual no está mal, pero uno debería decir, tengo ganas de ver mi foto. Y no decirle llamado. Obviamente el líder, el muchacho, se fue iracundo, maldiciendo a su pastor,
porque entendía que no lo iban a dejar crecer. Y esto pasa a lo largo y a lo ancho de todas las congregaciones, de todas las instituciones, cuando confundimos nuestros deseos de hacer algo con el llamado. Entonces después empieza la fatiga, el desánimo, la pérdida de gozo, la falta de energía, un sentimiento de incapacidad y uno se empieza a llenar de rencor porque decimos yo creía escuchar a Dios, yo creí que Dios me estaba mandando. Yo recuerdo cuando niño escuchar con horror a jefes de familia decir voy a abandonar mi trabajo en la fábrica y voy a vivir por fe. Dios me llama a vivir por fe. 8 hijos tenía el condenado y se fue a vivir por fe. Lo lógico que a los 2 meses estaban todos los chiquitos muertos de hambre. Y él andando de casa en casa a ver quién le regalaba algo de comida. Pero él dijo, es que Dios me llamó a vivir por fe. Dios nunca va a hacer algo que vaya contra el sentido común, que nos haga transitar por los rieles de la estupidez. Eso no es fe. Eso no es creerle a Dios y bajarse de la barca. Eso en ocasiones es simplemente no reconocer que a lo mejor este hombre quería dejar la fábrica y no quería trabajar más. A lo mejor quería amanecer todos los lunes a las 11 de la mañana sin que nadie lo molestara. Pero es más lindo, más glamoroso decir, Dios me está pidiendo que deje de trabajar. Ah, sí. Eso es como que Dios te pida, mata a tu suegra. Dios no lo va a pedir, aunque tengas muchas ganas. Y esa es una de las causas que los psicólogos llaman el fenómeno del impostor. Que es después tratar de vivir una vida tratando de cubrir la baja estima, la inseguridad. En el caso de este muchacho, no quería hacer algo diferente a lo que ya venía haciendo. Él quería su foto en primera plana. A ese síndrome se le llama querer ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Hay gente que prefiere ser el jugador número 10, tener en la camiseta el número 10 en el Deportivo Barrial, antes que estar en el banco de suplente del Paris Saint-Germain. Hay jugadores que dicen, me llamaron de Europa. ¿Y dónde vas? Al Barça. Messi tuvo que estar tiempo en el banco. Ronaldo tuvo que estar tiempo, para los que conocen de fútbol, algunos están diciendo que yo miro béisbol. Bueno, son jugadores de fútbol. Ronaldo tuvo que estar meses sentado en una banca, pero estaba en un equipo europeo, en las grandes ligas, que es mejor que jugar en un partido, en un equipo pequeño de Portugal. Pero hay gente que dice, no, pero en Portugal, en Buenos Aires, en Caracas, en México, yo soy el número 10. El otro día hicimos un partido y ganamos 32-11. ¡Oh! ¿Viste esos partidos de solteros contra casados que ves 22 gordos corriendo que te da una lástima? El gordo hace así, mete la pelota y el arquero, como ya está cansado, dice, más sí, la próxima la atajo. Pero hay gente que dice, eso me gusta. Antes que jugar en las grandes ligas. Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los vanidosos. Pero todos enfrentamos ese desafío, todos, Un conocido mío, cuyo padre es un reconocido ministro, decidió que tenía que tomar la posta de la sucesión ministerial, que tenía que ocupar los zapatos del padre, que tenía que ser el nuevo pastor porque su papá ya estaba anciano. Nadie lo presionó. Dudo que Dios lo haya llamado, pero como su padre le dejó el legado, le abrió las puertas que a otro le hubiese negado, no lo acuso de nepotismo. Digo que se le hizo más fácil que a otro. Él tomó eso como una confirmación de su llamado. Pasó más de una década tratando de ocupar el lugar de su padre, pero amargado porque se dio cuenta tarde de que heredar el apellido no significa heredar necesariamente el llamado. Si tu padre es arquitecto, no tienes que seguir la arquitectura necesariamente. Si tu padre es pastor, no significa que los hijos son pastores necesariamente y que nunca van a trabajar de otra cosa. Es fácil decir, mis hijos ocupan el púlpito porque me vieron de pequeño. Sí, pero a lo mejor no tienen llamado. El hijo quiere ser cualquier otra cosa. Se me viene a la mente una mujer muy insegura que cree que si tiene éxito como cantante y como profeta, va a tener la atención y el cariño de la gente. Y se aferra a ese sueño, aunque hay una evidencia abrumadora que no nació para cantar. Es como la novia de Shrek, canta y explotan los pájaros. No.
Dios no la dotó con esos dones. Pero ella se aferra a ese sueño. Y siempre que alguien trata de decirle que está cometiendo un error, le causa un dolor insoportable porque siente que la rechazan, que no creen en su llamado, que le quieren poner un pie encima. Entonces, cuando no diferenciamos nuestros deseos personales con el auténtico llamado de Dios, la realidad se nos convierte en una enemiga. Y empezamos a cerrar los ojos a las indicaciones de que a lo mejor estamos tratando de hacer algo para lo que no fuimos llamados. O lo que es aún peor, para lo que no fuimos dotados. Hay gente que no tiene el don de la administración. ¿Significa que va a ser un desastre administrativo su vida? No, significa que siempre va a tener que tener un buen administrador al lado. Hay gente que no tiene la verborragia para comunicar, para articular, y a lo mejor tiene el empuje, tiene las ganas, la visión, pero no sabe expresarlo. No tiene el don. Y seguir insistiendo en creer que uno lo tiene es sentenciarse a vivir lo que uno no es. Eso es un impostor. Entonces, si uno tiene el valor de reconocer las limitaciones y aceptarlas, decirle yo para esto no sirvo, para esto sí, experimentamos una enorme libertad. La sabiduría es eso, decir en qué yo no soy bueno y no lo voy a hacer nunca. Eso es parte de la sabiduría, saber qué es lo que no voy a hacer. Hay algunas de mis limitaciones que a mí no me molestan mucho. Porque a mí no me importa si no soy bueno para las tareas de handyman. Yo ya sé que soy un desastre, para eso no puedo clavar un clavo en la pared porque se me cae la pared y me quedo con el clavo. Para mí, el infierno se ve como Home Depot. Así es el infierno. Haces mal las cosas, Satanás dice, vamos, métete entre las herramientas donde será el fuego eterno. Para mí es eso. Hay otro que le fascina. A mí, yo soy pésimo para las matemáticas. Siempre tuve que tener buenos administradores alrededor porque los números me aburren. La lógica perfecta de las matemáticas, la física, la química, siempre me parecieron géneros demoníacos. Yo no voy con eso. Pero tengo otras limitaciones que sí me duelen. Me duelen porque son sueños que han tenido que morir. Y yo recuerdo mis fracasos más decepcionantes. Yo siempre pensé que quienes nacían con el enorme don de cantar bien y poder vivir de su don son gente muy privilegiada. Yo veo que viajan por el mundo los cantantes, cantan las mismas eternas y viejas canciones como Luis Miguel, vuelven y hacen sold out en todos lados y va a cantar la chica del bikini azul otra vez. Y les pagan una fortuna. Y a medida que envejecen, lo único que tienen que hacer es bajar el tono a las canciones un poquito, porque por providencia divina el público también va envejeciendo con ellos. Solo cambia el tamaño de las pantaletas que les arrojan. Antes eran unas tangas diminutas, ahora son tiendas de circo. ¿No? Y el puma queda tapado así bajo una tienda. No sabe qué pasó. Y yo sé que más o menos yo puedo entonar alguna que otra canción. Me gusta. Pero nunca tuve el don para vivir de mi voz. Aún así, cuando yo era más joven y más torpe, grabé un par de discos. No los busquen porque los hice desaparecer del mercado. No eran discos, eran cassettes. Obviamente nadie en su sano juicio los compró. ¡Nadie! ¿Y la razón de mi fracaso como heredero de José Luis Rodríguez el Puma? No fue la falta de persistencia, la falta de estudio, la falta de conexiones, sino que me estaba estrellando contra mis propias limitaciones. Tuve que aprender con dolor quién soy y quién nunca voy a ser. Y a veces nos aferramos a sueños que no provienen de Dios, que nos gusta y no está mal, pero no es aquello por lo cual nacimos para ser. Todos hemos tenido algunos sueños, quizá en nuestra niñez, que después terminaron siendo fantasías pueriles, mundanas. ¿Recuerdas cuando tocabas la flauta dulce en la primaria? La canción de la alegría, el himno de la alegría.
Y la mamá, ¡ay, qué talento! Lamento ser yo quien te dé la noticia, pero esa compañía disquera nunca te va a llamar en la perra vida, nunca te va a llamar. Queremos que toque el himno de la alegría y sacarla como un éxito en la disquera. No va a pasar. Entonces, en algún momento tenemos que dejar de ir a esas fantasías para poder abrazar el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, yo he llegado a comprender que los sueños de Dios son mejores que cualquier sueño que nosotros podamos soñar para nosotros mismos. El destino que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que imaginamos para nosotros. Yo imaginaba que lo más lindo que me podía pasar era ser cantante. Nunca me hubiese soñado que Dios me iba a prestar oídos de millones de gentes para yo transmitir su mensaje. Dios tenía hoy no cambiaría por nada del mundo lo que Él me ha dado por lo que yo quería hacer. Por eso es vital que uno se dé cuenta a tiempo que heredar una túnica de colores no significa que estamos listos, porque la estupidez también se viste de trajes caros. José, estoy hablando del José bíblico, se vistió de Prada. Su padre le regala un traje de diseño. Algunos ya conocen la historia. Que le regale a un hijo un traje de diseño quería decir que era el escogido, el hijo consentido, el hijo de la vejez. José nunca tuvo que preguntarse si su papá lo amaba, porque José era el hijo del cual su padre presumía. José, me imagino que podía quedarse acostado hasta tarde, jugar más tiempo, trabajar menos, salirse con la suya. Jacob, su padre, transpiraba favoritismo para con José. Y José recibió un traje de marca, dice la palabra, que le dio una túnica de colores. Los hermanos se vestían, iban los martes arroz al descuento de jubilado, lo que podían encontrar. Porque uno no puede vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con un salario de nómada sin salirse del presupuesto. Pero si se trataba de José, Jacob se gastaba un dineral. Papá, quiero Prada, le compró Prada. En esos días la vestimenta era una expresión del estatus. Y José tiene un traje que lo hace especial y cree también que es un llamado, que es un hombre especial. Pero todavía no sabe José que a un llamado no lo determina la ropa, el favoritismo, el favor, la gracia, sino el carácter. Porque uno se emociona a veces fácil con los regalos de Dios y no tiene idea la fortaleza que se necesita para llevar a cabo ese regalo de Dios, para mantenerlo, sostenerlo. Sin el carácter de Dios no se llega lejos. Sin el carácter de Dios no podemos sostener ni disfrutar la bendición. Por eso hay gente que no puede prosperar financieramente, que Dios, lamento si hay alguien que se sienta correspondido, pero que Dios el resto de la vida lo va a tener con lo justo, porque su carácter no está capacitado ni moldeado para administrar una fortuna o más dinero. Hay gente que apenas tiene más dinero, ya está, desaparece de la iglesia, cambian sus prioridades. Y Dios sabe eso. Entonces sabe que no tiene el carácter para sostener una bendición. Pero a veces usar la túnica del favoritismo puede ser un problema. Cuando nos sentimos el niño consentido, vamos a necesitar que a veces la vida, que Dios nos dé un par de buenos golpes para entender que no toda la vida podemos andar luciendo un vestido de colores. Estoy hablando en términos metafóricos, por supuesto, desde luego, ¿no? Podemos crecer pensando que somos el manojo de cosecha más grande en medio de las pequeñas y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, cuando llega alguien más inteligente, más ungido, más atractivo, nos mueve el piso porque estamos inseguros. A veces queremos ser los únicos que se visten en Prada o de Prada. Y debajo de ese traje de diseño, a veces escondemos el temor de perder nuestra posición favorable, porque José no solo vistió una túnica, sino que también tuvo grandes sueños acerca de su destino. Y los sueños en la época de José simbolizaban algo profético. Estos sueños eran impactantes porque hablaban del futuro de José. Y unos podríamos pensar, bueno, José
recibe esos sueños y tiene sentido común. Se calla la boca, no lo cuenta. Pero no, el muchacho no tiene sentido común. Reúne a sus hermanos que ya lo envidiaban, porque estos se vestían en Ross y este andaba con su traje de Prada. Estos no tienen la túnica especial de él, ya lo odian, y el tipo les cuenta el sueño. Che, escuchen mi sueño, muchachos. Soñé que en un campo estaban todos los manojos de cosecha de cada uno, y de repente se levanta mi manojo de cosecha, mi gavilla se levanta más que la de ustedes. Y ustedes se reúnen alrededor de mi manojo y se inclinan. Esto quiere decir que un día voy a gobernar sobre todos ustedes. Yo voy a ordenar y ustedes se van a someter. Y ustedes se me van a inclinar expresando obediencia a mi autoridad. ¿No es genial? ¿No se alegran por mí? ¿Por qué no jugamos un poco al manojo póstrate para practicar? A ver, practiquen, inclínense ante mí. ¿Qué? Peor que un argentino recién llegado del Mundial. No lo soportaba nadie. Y el autor deja muy claro la respuesta de sus hermanos. Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Esto es un serio caso de envidia manojera. Por contar sueños, o gavillera. Por contar sueños que no tiene que contar. Ahora, José va a lograr grandes cosas, va a ser famoso, va a hacer que su padre se enorgullezca y empieza a hacer autopromoción de lo grande que será su vida. Y ahí empezamos a descubrir que la estupidez también se viste de Prada o de Gucci, menos de Hugo Boss, pero además se viste de todas las marcas. El padre de José le había dado un regalo y nuestro padre también nos da regalo a través de nuestro crecimiento. Pero José comete un gran error. Encuentra su identidad en el regalo que lo identificaba como el hijo favorito, en lugar de la relación con su padre que debió haber tenido, que lo hacía ser el hijo favorito. A veces el regalo es lo que nos empieza a dar identidad. Y como resultado uno termina perdiendo ese regalo. A veces uno puede cometer el error de quedar atrapado en el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, si estoy sirviendo a Dios, me siento que Dios me ama. Por alguna razón me toca estar sentado y recibiendo, siento que ya la gracia y el favor se me fue. No, a menos que tome identidad de lo que hago y no de lo que soy. Es espantoso ver gente que a veces se va de una congregación a otra porque allá le van a dar un puesto o le van a dar algo para hacer. Y yo no digo que esté mal el deseo de servir, lo que digo es que cuando la motivación es tomar identidad de lo que hago, en lugar de la relación con mi padre, entonces voy a terminar perdiendo el regalo. Porque uno puede asignarse identidad en el ministerio, en el servicio, en lugar de asignarse la identidad en el Dios al que decimos servir. ¿Me siguen, sí o no? Me miran con la carita así medio extraña, yo no sé si me están siguiendo. Cuando uno toma identidad de lo que hace, corre el riesgo de perder el regalo. Entonces quiero aclarar algo importante. El padre le dio el regalo a José, no fue su padre el que se lo quitó. José perdió su túnica por sus propias acciones. Él la perdió porque estaba orgulloso de lo que representaba. Cuando Dios nos da regalos, Él nunca nos lo quita. La Biblia dice que irrevocables son los llamados de Dios. Irrevocable es el llamado y el don de Dios. Dios no te quita el don, lo cual no significa que vas a ser salvo, pero no te quita el don. Yo conocí una profeta que se fue de la iglesia y se hizo bruja. Y el mismo don que tenía para profetizar ahora era bruja. Pero eso no significa que tenga a Cristo en su corazón. Posiblemente si yo no me toca el día de mañana predicar, pueda tener la misma verborragia para hacer otra cosa, pero eso no significa de que voy a quedar mudo tan solo porque me vaya de la iglesia. Pero nosotros podemos perder los regalos de Dios. ¿Cuánta gente tiene un don de Dios maravilloso y no lo puede usar o lo usa mal porque su corazón no es correcto? Lo usa mal porque su corazón no está alineado con Dios. José, cuando recibe la túnica de colores de su padre, tenía 17 años, pero era soberbio, ufano, petulante. Dicen algunos historiadores, lo cual no estoy de acuerdo, que era casi un argentino. Yo creo que era mitad salvadoreño y mexicano. La Biblia dice que
¿Cómo sé esto? Porque la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y traía un mal reporte de los hermanos. Yo no digo que los hermanos necesariamente eran unas carmelitas descalzas, por ahí eran malos tipos. Pero esto de que él traía un reporte malo de sus hermanos revela que José pensó de sí mismo como alguien calificado para hacer este tipo de juicio acerca del resto. Cada vez que uno hace un juicio del comportamiento de los demás, eso revela una actitud orgullosa de nuestra parte. Dios dice, tienes que cambiar. Sí, pero aquel, fíjate, está peor que yo. Ahora, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a un muchacho de 17 años? ¿Qué es la edad que se presume tenía José? ¿Por qué no esperar a que él fuera mayor, un poco más sabio, un poco más humilde? La respuesta es sencilla. Desde la túnica al trono siempre hay peldaños, escalones. Pregunto, ¿hay alguien aquí que le gusten los escalones, los peldaños? Yo cuando era más joven, yo estaba muy impaciente cuando me encontraba con una escalera y como tengo las piernas largas, siempre subía de 2 a 3 peldaños a la vez, así, de a 3. Yo siempre encontraba la manera de esquivar personas mayores porque siempre era demasiado impaciente a esperar que estos subieran peldaño a la vez. Ahora, valoro cada escalón. Principalmente si voy de subida. He aprendido que cada peldaño es importante. Lo disfruto. Lo celebro. La única razón por la que hay escalones o peldaños es siempre para llevarnos a un nivel más alto. La Biblia dice en el Salmo 37, 23, los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Cada paso es ordenado por el Señor. La palabra pasos implica proceso. Cada paso es un proceso. Eso significa que mi destino, lo que Dios tiene para mí, necesita un tiempo, un proceso. Uno puede estar de pie en la parte más baja de un edificio, mirar para arriba todo el tiempo que quiera, pero todo el deseo, toda la promoción del mundo, la oración del mundo no lo va a llevar al segundo piso hasta que no empiece a subir. En el llamado de Dios no hay atajos, no hay elevadores. En el llamado de Dios nadie puede tomarse un elevador. ¡Uy, estaba acá y subí al 22! No pasa. Quien pretenda subir por un elevador está enamorado de la foto, de ver su imagen allá arriba. Y no puedes enamorarte de la foto sin pasar por el proceso. Dios sabe que una bendición demasiado pronto y sin proceso nunca es bendición. Una bendición que llega demasiado pronto nunca es bendición. Vayan a buscar la historia de los ganadores de la lotería. Especialmente si esos ganadores de la lotería no tenían dónde caerse muertos antes de sacarse el gran billete. O los boxeadores que de una pelea a la otra se hacen multimillonarios. O futbolistas que firman un contrato astronómico, soberbio y sideral de la noche a la mañana y terminan con vidas disipadas, con vidas perdidas, porque no tenían el carácter para administrar, para sostener la bendición. Vamos a suponer que tu hijo de 10 años te pide que le prestes el auto. De 8 o 10 años, papá, préstame el auto. Eso no sería ni bendición para él, ni para los demás que circulan por la calle. No sería bendición para nadie, y menos para ti. Entonces, antes de obtener tu auto, ¿qué tiene que hacer tu hijo? Dar los pasos de la educación para conductores, estudiarse el manual, prepararse para el examen escrito. Tiene que practicar conduciendo en calles desérticas, en estacionamientos vacíos, en el asiento del acompañante un mayor. Tiene que demostrar fiabilidad, devolver tu auto cuando recién maneje, sin choque, sin arañazos, limpio, lleno de combustible, por favor. No es, papá, se terminó, no manda más, no sé qué pasó. Así hacen algunos. Yo aprendí a manejar con mi papá, por eso celebro a los que no tuvieron que hacerlo. Porque no hay peor cosa que aprender con el padre que tocarle el auto, era tocarle su hígado.
Pero tenía tantas ganas yo de manejar que me aguanté. ¡Pero sos idiota, imbécil! ¡No, me la vas a romper! ¡Así no! ¡Frená, animal! Y con ese ímpetu salí a la calle. El otro día me estaba acordando. ¡Cuidado que vas a matar a un chino! De ahí viene el trauma. Porque casi me meto en una tintorería. Pero bueno, en un cleaner. Pero y eso. Los pasos son parte de nuestro proceso de maduración. Yo a veces he orado para que Dios diseñe otro proceso a mi manera, más rápido. Jamás ocurrió. Porque el Señor ordena mis pasos. Y cuando intenté acelerar el proceso de Dios, me frenó diciendo, no, Dante, te saltaste un par de pasos, regresa al casillero anterior. Y acepté el proceso, con dolor. Tal vez quieres hijos, pero no estás listo para ser padre. Y el poder procrearlos no necesariamente significa que estás capacitado para ser padre. Quizás quieras una pareja, pero no estás listo para el matrimonio. Capaz que le estás pidiendo más a Dios en tu vida, pero tienes que aprender a manejar lo que tienes ahora. Entonces muchos renuncian al duro trabajo del proceso o se desencantan con el proceso porque no ven resultados. Ese es el gran problema del endeudamiento de mucha gente que a lo mejor conduce un auto que no puede sostener. O vive en una casa que apenas puede pagar porque se saltearon el proceso. Hay momentos que a lo mejor hay que achicarse un poco, vivir un poco más amontonados, hasta que seamos más holgados y podamos acceder a una cuota mayor, a una responsabilidad más grande. Pero cuando la gente quiere saltarse el proceso, a lo mejor no es la época de tener el último celular de ultimísima generación. No es el momento, a lo mejor, y no estoy hablando de pecado, digo, no es el momento, porque Pablo habla de pecado y de carga, de peso y de pecado. Despojémonos de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Entonces el pecado lo entendemos fácil, pero el peso es aquello que nos autoimponemos sin que nadie nos pida. Y vivimos estresados porque estamos sosteniendo un elefante blanco que nadie nos pidió que adoptáramos. ¿Podríamos vivir más livianos? Claro. ¿Podríamos esperar a estar mejor financieramente? Claro, pero de pronto nos llegaron tantas tarjetas de crédito con tantas ofertas que pensamos, esto en mi país no lo podía hacer nunca, lo voy a hacer acá. Y de pronto estamos atados a 50, 60, 70 años de deuda. Porque la estupidez también se viste de Prada. Y no nos damos cuenta que hay que esperar un crecimiento. ¿Cuánta gente no sabe que el roble que imaginaron está en algún lugar de la semilla que ahora recibieron? Pero todavía no es roble. Y cuando la vida no va por el camino que habíamos planificado, ¿cuál es la opción más fácil? Renunciar, mandarnos a mudar. Bueno, este empleo, esta familia, no es lo que soñé. Yo había soñado a esta altura de mi vida grandes cosas, jugar en una liga más grande, así que ¿para qué ser fiel en donde Dios me puso? Mejor me salgo y me tomo el elevador. ¿Sabe cuánta gente se toma el elevador? Y dice, no, yo voy a hacer el camino más fácil. Porque siempre el atajo parece más atractivo. Pero cuando uno renuncia al proceso, produce gente que vive en un patrón de renuncia constante. Gente que hace una cosa, fracasa, hace otra cosa, fracasa. Busquen a aquellos que intentan tomar un elevador, en 2 o 3 meses no saben más nada de ellos. Dicen que Dios le cambió el llamado, que ahora Dios le cambió la asignación, que es la manera de decir fracasé porque me apuré. El crecimiento ocurre cuando decidimos ser fieles a una situación que no nos gusta, que todavía no comprendemos, pero aquí se demuestra mi fidelidad. El proceso siempre precede, es antes del logro, siempre. Y aunque el Señor dice que ordena los pasos del justo, la mayoría de las personas siempre estamos buscando el elevador. Pero nos toca ir por las escaleras, la vida es por las escaleras. ¿Cuántos de los que somos papá quisiéramos evitarle dolor a nuestros hijos o no? ¿Quién no le daría por las noches una inyección de experiencia para que nunca le rompan el corazón a nuestra niña? Para que nunca a nuestro hijo lo despidan del empleo.
para que nunca tenga una mala nota. Por eso hay padres que cuando vienen con una mala nota del colegio quieren ir y quemar el colegio con los profesores adentro, porque mi nene no se lo merece. Pero va a tener que golpearse en la vida. ¿O no nos golpeamos nosotros en la vida? ¿O cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién de nosotros salió de una cajita de cristal? ¿Quién vivió en una burbuja? Yo pasé años predicando en pequeños campamentos donde me ponían en el peor horario. Estaban todos los muchachos así. Yo decía, ya termino. Habían jugado la pelota, piscina todo el día y me ponían a última hora a predicarles. Hacía programas de radio que escuchaban tres ancianas. Que como no podían orinar bien, ponían la radio. Yo no entendía que mientras que yo trataba de edificar un ministerio, Dios estaba tratando de edificar a un hombre. Hoy, años después, por ejemplo, en River tenemos un orden, una excelencia, todo está cuidado, el servicio es detallado, minuto a minuto. Y hace poco un colega me dijo, nuestros servicios son más espontáneos. Mis mensajes, dice, son hasta espontáneos. Yo prefiero fluir en el espíritu. Dice, yo sé cuándo comienzan los servicios, pero nunca sabemos cuándo acaban. Pensé que yo iba a decir, mirá qué ungido. Y yo le dije, yo te felicito, pero una nave como River necesita un alto nivel de organización, de logística. Ya no podemos darnos el lujo de ser una iglesia de barrio a merced de las hormonas de su pastor. Pues yo soy muy delicado para decir las cosas. Y yo no, la iglesia no puede ser según mis hormonas. Hoy tengo ganas que ¿cuánto creen de que hoy nos vamos a las 3 de la tarde? ¿Amén? Y no hay segundo servicio y ustedes lo que planificaron no sirve. Parece muy espiritual, pero yo digo siempre, cuando más manejamos, más nos debemos preparar. Cuando más deseemos, más necesitamos del proceso. Entonces, si yo conduzco un auto compacto, puedo hacer una maniobra rápido de último momento, pero si quiero conducir un camión de 18 ruedas, yo tengo que prepararme para el giro. Entonces, Dios no va a darnos cosas grandes hasta que no aprendamos a manejar las cosas pequeñas. Y este colega mío, mientras que siga teniendo servicios hormonales, dudo que alguna vez tenga una mega iglesia. Porque Dios no le va a decir, bueno, pero cuando tengas miles seguramente vas a respetar los horarios. Ahora eres un despadroso, pero cuando tengas miles, seguramente el servicio va a terminar a una hora prudente y te vas a preparar en lugar, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero volvamos a nuestro José, dejemos a mi amigo en paz. Las Escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños, Génesis 37:8, y por causa de sus palabras. O sea, no eran los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos, por si alguien está pensando, ¿y qué culpa tengo de que Dios me dé una visión? No, es la forma que hablaba de sí mismo lo que exasperaba a los muchachos. Pero los que tienen 17 no son los únicos que presumen, ¿eh? Desafortunadamente presume gente de 30, de 50, de 60. Parece que todos somos susceptibles a presumir en algún momento. Hace muchos años, San Gin, un querido predicador que coincidí con él en Argentina, me dijo, hijo, tengo una palabra, la tengo anotada, la encontré en la parte lateral de una vieja Biblia que tengo en casa. Dice, nunca te preocupes por promocionar tu fuego. Si de verdad lo tienes, la gente correrá de todas partes del mundo para verte arder. Nunca tendrás que hablar del fuego, el fuego hablará por ti. Y eso es para todos los órdenes de la vida. El mundo vendrá a verte arder. Entonces no necesitamos presumir de los dones que tenemos. Y yo he notado con dolor, y espero que ustedes no sean tan torpes como este servidor. Cuando yo digo con dolor es porque lo aprendí del peor modo. Tan pronto uno empieza a hablar acerca de lo que Dios ha hecho por medio de uno, Dios inmediatamente deja de hacer cosas a través de uno. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando empezamos a tomar la gloria destinada a Dios y la empezamos a disfrutar, la unción del Espíritu Santo nos deja. Es inmediato, como apagar el interruptor de una luz. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en la vida? Tomar control de la lengua. Decir, no tengo que hablar, que hable mi vida, no que hable yo.
Porque si tenemos problemas con el alardeo, con la presunción, tampoco es un problema solo de la boca, de la lengua. Porque a veces parece que estás centrado en la boca, decimos fulanita, menganito es bocón, pero el problema comienza en el corazón. Jesús dijo eso precisamente en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca, la jeta. Dice la versión Dante habla hoy, de la abundancia del corazón habla la jeta. Eso es así. Mateo 15:18 agrega el Señor, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y esto contamina al hombre, no lo que entra. Lo que sale es lo que contamina. La Biblia deja claro que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, hay que echarle un vistazo al corazón. Porque lo que haya en nuestro corazón, tarde o temprano termina saliendo por la boca. El orgullo siempre tiene que dar su opinión. Nadie se la pide, pero el orgullo tiene que dar su opinión. El orgullo tiene que decirle a todo quién es él, qué ha hecho, lo que va a hacer. El orgullo nunca puede cerrar la boca, nunca. Y si el orgullo está en nuestro corazón, siempre va a encontrar la manera de salir, siempre. Las veces que yo me metí en problemas siendo más muchacho, es porque hablé, porque metí la pata, porque uno habla. Voy a contar esto que no creo que lo haya contado antes nunca. No importa lo que pase. Yo era un muchachito, tendría, no sé, 25, 26 años. Y por primera vez me invita un grupo de empresarios argentinos para que cuente mi visión y a ver si juntaban dinero y me ayudaban. Para mí esto era una locura. Iban a ayudarme, empresarios. No eran grandes CEO, pero tenían sus pequeñas compañías. La reunión era una cena que se realizó en un garage de uno de estos empresarios. Hace poco uno de estos hombres maravillosos partió a la presencia del Señor. Así que yo fui con mi corazón exultante porque iba a poder hablar de mis sueños, de mis visiones. Tenía que haber sido más sencillo decir, yo quiero predicarle a la juventud, pero la oportunidad hizo que me hiciera sentir que tenía una túnica de colores. Unos empresarios me iban a escuchar a mí. Así que llegué a la reunión, me senté a la mesa, se sirvió un asado argentino como corresponde. Siempre que vas a pedir dinero, asado argentino es lo que corresponde siempre. Sirves tacos, su pupusa, te dan ganas de no dar nada. El día que ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Y me doy cuenta que había otro hombre de Dios ahí sentado a la mesa, don Carlos Anacondia, gran amigo, tremendo hombre de Dios. Ahí aprendí tarde una lección que te voy a regalar hoy por el mismo precio. Nunca hables primero, nunca. Los empresarios dicen, tenemos a dos hombres de Dios aquí, dos evangelistas, Carlos Anacondia, el querido, renombrado Carlos, y este muchacho Dante que está empezando aquí también queremos apoyar. ¿Quién va a hablar primero? Hoy, si volviera el tiempo atrás, digo, Carlos. Pero cuando uno es petulante, torpe, imbécil, canalla, uno trata de hablar rápido. Entonces dije, bueno, si yo puedo contarle lo que quiero hacer, adelante. Bueno, quiero hacer una reunión en el Obelisco, en la Plaza de la República de Buenos Aires. Y quiero hacer algo majestuoso que nunca se vio con un gran escenario. Claro, yo siempre soy así, Spielberg para los sueños y cosas grandes. Digo, quiero poner pantallas, quiero poner, a ver si me ayudan con esto, es mi sueño, 100.000 globos. Para que en un momento cuando empiece el superclásico, la juventud, se suelten 100.000 globos en la ciudad y todo el mundo vea los globos. Y no solo eso, quiero volar, pedir presupuesto de alguien que vuela un globo aerostático, que dice Jesucristo es la vida y puede recorrer todas las calles y volar y pulular entre los edificios. Empiezo a hablar de todo lo que quiero hacer y los empresarios anotaban. Bueno, ahora vamos a dejarle hablar a Carlos Anacondia. Y Carlos dice, yo no quiero globos. Yo no quiero aerostáticos. Yo quiero almas. ¡Ah! Yo también, pero
Yo quiero predicar el Evangelio. Yo no necesito más que una plataforma y el poder de Dios. Me sentí Krusty, el payaso. Carlos no lo dijo para avergonzarme. Realmente, Carlos nunca necesitó más nada. Actualmente lo ayudamos, lo bendecimos. Pero en ese entonces yo salí con una lección que aprendí por la torpeza. No hables, cierra la jeta, sé humilde, sé sencillo, no presumas, no gastes a cuenta, no tienes el dinero, tampoco tienes globos, no hables de globos. Pero una de las razones por el cual el orgullo sigue apareciendo es que intentamos tratar con el fruto en lugar de ir a la raíz. Entonces, cuando uno ve el orgullo en su vida, trata de sacar las tijeras de podar y decir, me tengo que cuidar un poco con lo que digo. Pero si uno no trata con la raíz del orgullo, va a continuar apareciendo y va a retrasar nuestro destino. ¿Cuál es la raíz del orgullo? Se llama inseguridad. La inseguridad es la raíz del orgullo. Si conoces a una persona orgullosa, conoces a una persona extremadamente insegura, que trata de enmascarar su inseguridad con grandes palabras pomposas, que en realidad es inseguridad. Siempre es inseguridad. No es solo esto freudiano, es bíblico. El que te dice Dios me va a usar de una forma explosiva, estoy tan ungido que me autoimpongo las manos y me caigo solo, es porque es inseguro. Está tan ungido que nadie le puede orar. Se ora solo y le agarra la tembladera. ¡Oh! Detrás de un orgulloso siempre hay un niño asustado. Siempre. Porque el orgullo es lo que la gente ve. Lo que sale por las bocas, lo que no vemos es la inseguridad en nuestros corazones. La inseguridad es la causa del problema. Por eso nunca vamos a poder tratar con el orgullo a menos que tratemos con nuestra inseguridad. Porque nuestra propia inseguridad es el combustible que pone a andar el comportamiento petulante. La inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos, lo que hemos logrado. Pero hay un defecto en esa lógica. Porque nuestros logros no es lo que nos hace valiosos. Nuestros sueños no nos definen. Nuestra identidad es que somos hijos del Rey, de Reyes. Eso es quienes somos. Eso somos. ¿Sí o no? Ahí uno cimenta la identidad. Y cuando lo estamos cimentados en la identidad de Cristo, ya el orgullo no tiene poder. No sé si notaste que el presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos, no tiene que decirle a la gente que él es el presidente en ningún discurso. Puedes imaginarte al presidente entrando al salón diciendo, oigan, yo soy el presidente, el comandante en jefe en las Fuerzas Armadas, el líder del mundo libre. Él sabe que él es el presidente. No necesita decírselo a nadie. Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era él. Porque sabía exactamente quién era, por eso podía lavar pies. Decía, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo primero que intentó es crear inseguridad acerca de su identidad, si eres el Hijo de Dios. Y trata de tentar a Jesús para que demostrara algo. Y Jesús pudo haber dicho, sí, ¿cómo no? No te lo voy a permitir, yo soy el Hijo de Dios. Dame un minuto, te hago un par de milagritos y vas a ver quién soy. En lugar de esto, Jesús dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se aferró a las palabras de su Padre, dijo, escrito está. Y todo lo que Dios espera hoy de nosotros es que nos apoyemos en Él, que nos apoyemos en esa verdad. Jesús lo declaró en Juan 15:5, dijo, separados de mí, nada podréis hacer, nada. Yo siempre digo que soy un hombre sin oficio ni profesión, aunque hago televisión y puedo escribir alguno que otro libro y dar conferencias, sé que sin la unción de Dios, de verdad, no es falsa modestia, soy un torpe muchacho. Bueno, ya no tan muchacho, pero torpe. Me sigo viendo joven todavía. Pero yo encontré un método muy fácil para mantener frescas estas verdades de la identidad de Dios. Pasar tiempo con Dios. Parece algo infantil, pasar tiempo con Dios. Es muy fácil ser humilde cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo.
Muéstrame un tipo orgulloso, te voy a mostrar un tipo inseguro y alguien que no ora realmente. Porque arrodillarse y decir, Señor Jesús, acá estoy en tu presencia, dame, Señor, las multitudes y permite ir a las naciones y que la chiripiorca me agarre, eso no es orar. Orar es dejarse examinar por Él. Lo demás es ir a plantearle sueños al genio de la lámpara. Si uno entra al lugar de oración, es muy difícil, si se deja examinar, salir de esa reunión sintiendo orgullo. Mi manera para vencer el orgullo de ese muchacho que te hablé, a este hombre que creo que hoy soy, no es que ahora soy más santo, es que aprendí a estar más tiempo con Dios. Moisés quería hablar cara a cara con Dios, pero no estaba buscando cumplir su sueño. Él buscaba una relación con Dios, amaba ver su rostro. Moisés comprendió que era más importante el rostro de Dios que el sueño de Dios para su vida. Ya tenía un sueño Moisés. Era el liberador de Egipto. Sin embargo decía, muéstrame tu rostro. Por eso si uno no está seguro de su llamado, yo te animo a que busques no el sueño, sino al dador del sueño. Que digas, yo quiero encontrarme con Dios. Cuando uno realmente tiene un encuentro con Dios, se le acaban las boberías, se le acaban las tonterías, porque no me mencionan, porque no me dijeron, pero que yo no figuré, pero debieron haberme dado las gracias al menos, no noté que me aplaudieron. Todo eso desaparece cuando uno está allí chiquitito ante la presencia de Dios. Todos sabemos que hay que usar las escaleras subiendo un peldaño a la vez, pero caramba, que insistimos con el elevador. Yo me acuerdo que una vez estábamos cenando con unos amigos en el patio de su casa, pleno verano, tenían una luz azul y escuchamos permanentemente un zumbido en la oscuridad. Yo pregunté qué era ese ruido y me dice, es el sonido de los mosquitos golpeando el aparato eliminador de insectos. La luz los atrae. Los tipos vuelan hacia la luz y se electrocutan. Hacían zzz, 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 quedaban los tipos. Toda la noche el sonido, cientos de ellos hacia la luz. Uno pensará, en algún momento los insectos se van a dar cuenta. Creo que van a observar la luz azul, van a ver un tapizado de cadáveres de sus impulsivos parientes y van a decir, acá algo raro pasa. Pensarás que algún mosquito reflexivo va a decir, hey muchachos, paren un minuto. Yo puedo ver que los amigos nuestros van hacia la luz y no vuelven. Mi señora fue allá hace como media hora, no volvió. Fue mi suegra, dije está bien, pero después fue, ¿no será que ese no es el camino? Jamás un mosquito hace eso. Aparentemente se dicen a sí mismos, yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo el llamado a acercarme a la luz azul. Yo sé que todos antes de mí fracasaron, pero yo voy a demostrar que voy a tener éxito. Voy a ser el primero que viole todos los principios del sentido común, la lógica, la falta de proceso. Voy a saltarme los escalones y a mí me va a ir bien, a mí me va a ir bien. Toda la noche me oigo sonidos. Ni uno se avivó. Y a veces me pregunto si no somos como los insectos. Sabemos que otros se electrocutaron y nosotros, no, a mí me va bien. Es lo mismo. Miren, el proceso de Dios en José varía de buenas a malas noticias, de malas noticias a buenas, de buenas a buenas. ¿Cómo es la vida? Nadie es 365 días feliz. Nadie es 7 días de la semana feliz. Si alguien dice, yo soy feliz siempre, eso es esquizofrenia. Siempre soy feliz. Eso es esquizofrenia. Eso no es real. Pero la historia de José va de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. Es como aquella historia de los dos amigos a los que les gustaba el fútbol y ambos se comprometen. Es muy conocida la historia, que el que muera primero tiene que regresar en una visión o en un sueño a informarle al otro si hay fútbol o no en el cielo. Es algo que me pregunta siempre Kevin. ¿Hay fútbol en el cielo? Pues no está seguro de ir si no hay fútbol. Se muere uno de los muchachos y aparece en una visión al otro y le dice, la buena noticia, sí se practica fútbol. La mala es que el próximo domingo juegas de arquero.
Mirá el delay. Siempre hay un satélite. Uno cree que todos se ríen a la vez. Siempre hay un satélite. Y el proceso de José se parece a esas historias que por momentos no sabes si alegrarte, si ponerte a llorar. Hay una historia de una novia que le dice a su prometido: tengo que confesarte algo, pero no estoy segura si es bueno o malo. Y el joven dice: mira, si la confesión tiene algo de bueno, ¿qué tan malo puede ser? Bueno, quiero decirte que tú besas mejor que todos tus amigos. Era un poco diferente, pero yo lo hice más sutil. Y la vida de José es una historia de buenas y de malas noticias. Es el consentido de papi, eso es muy bueno. Sus hermanos lo odian a muerte, eso es muy malo. Su papi le regala una hermosa túnica Prada, eso es muy bueno. Sus hermanos lo hacen trizas a la túnica, la cubren de sangre, simulan su muerte, lo venden como esclavo en un Egipto lejano, eso es muy malo. José se asegura un empleo equivalente a Silicon Valley en el Egipto con Potifar, un jefe rico, un magnate. Le cae muy bien a Potifar, así que se le concede mucho poder, le da un ascenso, trabaja en la oficina principal, termina haciéndose cargo de todo, es un gran empresario, aparece en la portada de Forbes. Además de todo eso, José es un hombre asombrosamente bien parecido a Tom Cruise, pero más alto, más guapo y argentino. Tiene todo. Todo esto es muy bueno. La esposa de Potifar está de acuerdo que es muy guapo. Trata de seducirlo, eso es muy malo. José se resiste, eso es muy bueno. La mujer despechada se enfurece, le miente a su esposo. Hace que José vaya a dar con sus huesos a la cárcel. Como en Egipto no hay una buena regulación contra el acoso sexual, José está atrapado, muy malo. En la prisión conoce al mayordomo del faraón, interpreta su sueño, predice que el mayordomo lo van a dejar a salir en libertad condicional y se quedan de acuerdo que cuando éste salga en libertad condicional va a conseguir la libertad de José. Pero el mayordomo se olvida de José y él languidece en prisión, muy malo. Y uno se pregunta: ¿cómo termina esta historia? Lo que importa en las historias de buenas y malas noticias es cómo termina la última parte. Si termina con malas noticias, todo lo que haya pasado fue una falsa esperanza. Si la historia termina con buenas noticias, la historia entera queda redimida. No importa lo que haya pasado. Entonces hay una gran diferencia entre la fe y la necedad. A veces sabemos, estamos conscientes que estamos haciendo una estupidez, pero la disfrazamos con Dios me dijo, con Dios me llamó. Y eso es porque nos miramos al espejo de tanto en tanto y vemos un hermoso traje y pensamos que ya estamos listos para cumplir el sueño. Y nos olvidamos que la estupidez también viste de Prada. Que la estupidez llega a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. La estupidez no tiene límites y tampoco respeta edades y mucho menos niveles académicos. El Señor no envió a José a que fuera vendido como esclavo e incluso que fuera a prisión porque sí. Él estaba con él. Continuamente en las Escrituras, si ustedes leen la historia, van a decir: y Dios estaba con José. José estaba saturado de significado y de propósito. Una y otra vez dice: y Dios estaba con José. En la cárcel, en la casa de Potifar, en el pozo, en la cisterna. José tuvo que aprender a vivir sin la túnica. Cuando entendió lo que era vivir sin la túnica, recién pudo cumplir su sueño, alcanzar la profecía y llegar al trono. Terminó siendo gobernador de Egipto, el segundo hombre más rico y más poderoso del mundo, y probablemente tenía en su closet cientos de túnicas Prada cuando ya fue poderoso. Dios le restituyó lo que había perdido al 100%. ¿Cuándo? Cuando José recuperó algo mucho más importante que la ropa, que una túnica. Cuando recuperó la relación con su padre. Durante años no supo nada de su papá terrenal. Ni siquiera estaba seguro que vivía. Pero después que José se dejó procesar, restauró su relación con su padre y recuperó lo perdido. Entonces hoy quiero que agradezcamos por la temporada que nos toca vivir sin la túnica de colores. Porque significa que Dios tiene un propósito. Quiero que te lo grabes. Si las cosas se están poniendo feas, es porque Dios tiene un propósito.
lo que más debe aterrarte es que vivas una vida playita, superficial, que diga, a mí me va bien, yo grandes problemas no tengo. Entonces déjame que te diga, dudo que tengas un propósito. Porque Dios no va a procesar a alguien porque sí. Cuando Dios te procesa, te quiere enseñar a administrar sus graneros. Cuando pasas tiempos de escasez, Dios te observa si te sigues alegrando. Si la alegría del hogar no se va, porque resulta que la alegría y la felicidad estaban reguladas por tu presupuesto. Cuando haces que tus hijos estén felices y agradecidos por el poco pan que hay, entonces Dios te observa que has sido fiel por lo poco y dice, este puede administrar graneros. Este está capacitado para una red repleta de peces. Pero Dios te observa. Observa la fidelidad. En la congregación, en la iglesia, te ponen en un sitio a servir que a lo mejor nadie te ve. Parece que nadie te da las gracias. Dios observa tu actitud. Literalmente, se cumples, eres fiel en lo poco, te pones sobre mucho. Pero nunca he visto a nadie que no pueda obedecer, que no pueda servir en lo poco, que se tome un elevador y de la noche a la mañana de repente esté sobre mucho. No va a pasar. No va a pasar, es matemático, es de manual. Está escrito. Yo a veces pienso cómo algunas personas salen de algunos ministerios, de algunas iglesias, de algunas compañías, y como salen, yo sé cómo les va a ir. ¿Por qué? Porque lo viví. Y lo peor que me pasaría a mí como papá espiritual es ver que sufra lo mismo que yo sufrí. ¿Quién quiere que sus hijos pasen la misma pobreza que el padre? ¿Quién? Un padre desalmado. Y lo peor que me puede pasar es ver a gente con espíritu de mosquito. Yo sé que ahí no vuelve nadie. Y cuando vuelven chamuscados, quemados. Entonces me dan ganas de decirle, no, vive el propósito, agradece este tiempo. Porque el propósito significa que el Dios de los sueños es más importante que los sueños de Dios. Entonces Dios nos lleva a veces por un embudo, ¿cómo decirlo? Por un valle, para que nos encontremos con Él. Y a partir de que uno tiene relación con Dios, uno es más fácil para luchar con el orgullo, no se te vuelan los pájaros por nada, mantienes la humildad, la sencillez. Yo puedo hacer bromas de mi orgullo, de mis torpezas, porque sé que cada día, aunque me cuesta horrores, estoy creciendo un poquito más conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Me falta, hasta que Cristo venga o hasta que me toque bajar al sepulcro, seguiré creciendo, porque Dios todavía tiene propósito para mi vida. ¿Crees que tienes propósito para Dios? ¿De verdad lo crees? ¿Quién cree que tiene propósito para Dios? ¿Quién cree? ¿De verdad crees que tienes propósito? ¿De verdad lo crees? Dios te va a moldear. Te va a moldear como el alfarero, te va a desarmar, te va a volver a armar, te va a quitar con el cincel, va a cincelar las partes ásperas de tu carácter. Y agradece cuando eso pase. Tiene que pasar. Hay cosas que yo le digo, Señor, ya no quiero volver a pasarla más. Y Dios me dice, sí, regresa otra vez. No has pasado bien la prueba. A veces me siento con el pecho inflado cuando reacciono en el espíritu y no en la carne. Porque la carne no es que se quedó en las aguas del bautisterio y murió para siempre. Eso que dicen, yo ya no tengo más carne. Yo acá no veo ningún espíritu caminando. Todos tienen carne. Algunos más carne que otros, pero carne al fin. De manera que uno tiene que luchar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces, ante una misma situación que ya viví antes, ahora reacciono en el espíritu. Y antes reaccionaba en la carne. Como dije una vez, cuando reaccionas en la carne, hay una satisfacción. Se lo dije. Le dije de todo. ¡Ay! La carne hace qué lindo, pero el espíritu en minutos se te empieza a afligir. El Espíritu Santo se contrista. Porque te escuchas lo que dijiste y no lo puedes creer. Es que me sacó de las casillas, es que sacó lo peor de mí, mi peor versión. Pero el diablo celebra y el espíritu se contrista. Porque no tenías que reaccionar así. Porque no tenías que responder así. Porque el poder no puede estar sobre el otro. ¿Qué importa que el otro te insulte? Si reaccionas, eso es lo que hay. En tu vida, entonces tu corazón es una cloaca que cuando alguien la aprieta sale todo lo peor y lo más feo. Y yo he pasado por esas etapas donde reaccioné mal. Hasta el día de hoy daría lo que sea por volver el tiempo atrás y callarme la boca.
Pero después me vuelve a pasar la misma situación porque Dios dice, esta es una materia que tienes que rendir, si no, no puedes conducir un camión de 18 ruedas. Y entonces ahora tengo ganas otra vez de que la carne se satisfaga y respondo en el Espíritu, con autoridad, con sentido común, pero no dejo que la carne tome lugar. ¿Y sabéis lo que pasa? La carne se frustra. Ay, me siento un estúpido, tenía que haberle dicho. ¿Por qué no le dije? Pero el Espíritu Santo se vivifica y dice, bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso. ¿Cuántos quieren este proceso de Dios? ¿Lo quieres? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Vamos a orar por los que están recibiendo al Señor por primera vez. Si nunca escuchaste un mensaje así, di conmigo, Señor.